Cuando leemos Juan capítulo 20, versículo 23, Jesús dice: a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Este versículo ha causado mucha discusión teológica durante siglos, porque a primera vista parece que Jesús está dando a los apóstoles poder para perdonar pecados. Pero cuando estudiamos toda la Biblia y el contexto, entendemos algo muy importante. La Biblia enseña claramente que solamente Dios puede perdonar pecados. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesús mismo demostró que Él tiene autoridad para perdonar pecados en Lucas capítulo 5 versículo 20 al 26 y Lucas capítulo 7 versículo 47 y 48. Entonces, si la Biblia dice que solo Dios perdona pecados, ¿qué quiso decir Jesús en Juan 20:23? Muchos teólogos no creen que los apóstoles recibieron poder para perdonar pecados, sino autoridad para anunciar el perdón. Es decir, si alguien cree en Cristo, sus pecados son perdonados. Si alguien rechaza el Evangelio, sus pecados permanecen. Entonces, los discípulos no perdonan, sino que declaran el perdón que Dios ya decidió. Cuando leemos el contexto vemos algo muy importante. En Juan capítulo 20, Jesús sopla sobre ellos y les dice que reciban el Espíritu Santo. Luego les manda a predicar el Evangelio. Esto es clave, porque el Evangelio es el medio por el cual los pecados son perdonados o retenidos. La Iglesia tiene autoridad para proclamar el Evangelio y según la respuesta de las personas, sus pecados son perdonados o permanecen. Esto significa que cuando el Evangelio se predica sucede algo espiritual. Las personas tienen que tomar una decisión, aceptar a Cristo o rechazarlo. La Biblia dice en Juan capítulo 3 versículo 18, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Por eso, cuando los apóstoles predicaban el Evangelio, podían decir con autoridad bíblica que los que creían en Cristo recibían perdón de pecados, y los que rechazaban el Evangelio permanecían en sus pecados. Hechos capítulo 13, versículo 38 dice, por medio de Jesús se les anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Aquí vemos que el perdón se anuncia, no que los hombres lo producen. El perdón de pecados se recibe por la fe, no por un hombre. La Biblia lo demuestra muchas veces. Jesús dijo, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, cree solamente y serás salvo. Por eso, muchos teólogos concluyen que Juan capítulo 20, versículo 23 no puede significar que los apóstoles tenían poder propio para perdonar pecados, sino autoridad para anunciar el perdón del Evangelio. Muchos coinciden en esto. La Biblia enseña claramente, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para perdonar pecados, y el perdón viene por arrepentimiento y fe, no por un hombre. Entonces, Juan capítulo 20, versículo 23 significa que cuando la iglesia predicaba el Evangelio, las personas toman una decisión. Si aceptan a Cristo, sus pecados son perdonados. Si rechazan a Cristo, sus pecados permanecen. Muchos teólogos resumen este versículo así: la iglesia no perdona pecados. La iglesia proclama el mensaje por el cual Dios perdona pecados. Cuando dijo Cristo, a los que les remitieres los pecados les son remitidos, y a quienes los retuvieres serán retenidos, Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió, es prerrogativa de Dios. Más bien, coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. Obrad fielmente con los que hacen el mal, amonestad a toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie os engañe, llamad al pecado por su nombre, declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 21. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo.
Al elegir pecar, niegan a Cristo. La Iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones, o ella misma deshonrará a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica, y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la Iglesia, desprecia la autoridad de Cristo mismo.